Muy buenos días. ¿Cómo están, señores? Buenos días, doctora. ¿Cómo amaneció? Buen día, doctora. Bien. Bueno, me imagino que ustedes ya han investigado los temas que tienen que exponer, por favor, para empezar la exposición. ¿Se investigaron o no? Sí, doctora. Ok. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, exponga, presente el Word, si quiere, o si no, directamente empiece el tema, como usted quiera. Primero le toca a mi compañera, doctora. Usted, estamos tratando derechos humanos. Usted ya ha comenzado. A ver, no sé, ¿qué tema es el que usted está? No son las exposiciones en PowerPoint, es el tema de derechos humanos. Compañero, es el que hicimos el informe y se subió a la plataforma. Muestra el Word nomás y exponlo. Esto es lo que le toca la próxima semana, que son, es el tema de discapacidad, o sea, esto sí es una exposición, la exposición sobre grupos vulnerables. El otro es un taller que yo les dije que no íbamos a hacer taller porque como teníamos solo una hora, les iba a mandar con tiempo para que ustedes investigaran y más bien lo único que se hacía en el momento de la clase era exponer. Ese no sería, es el otro, el de derechos humanos, las características, etcétera. No sé si usted ha hecho ese o no. Doctora, yo preparé la exposición, me confundí. Doctora. Sí, diga. ¿Usted solo ha hecho, Daniel, lo de los derechos humanos? No, yo hice ambas cosas en realidad y lo subí a la plataforma, pero yo estoy donde mi abuela porque yo en mi casa no tengo internet, pero ahorita estoy entrando a la plataforma para descargar el archivo de Word que yo subí como el informe de los Entonces derechos humanos. podemos hacer al contrario de lo que, o sea, hoy día presentar lo de los grupos vulnerables y el próximo miércoles vemos lo de los derechos humanos. ¿Les parece? Sí, también podríamos hacer eso. Sí, porque el Ya. compañero ya tiene preparada la exposición y yo también. Sí, Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Eso podemos hacer. Entonces, Listo, doctor. Comienza a exponer, pues, compañero. sí, Ya, usted sí, mientras tanto descargue su tarea. mil disculpas, sí, me equivoqué y No preparé. hay ningún problema, es subsanable porque se puede. Lo importante es que no perdamos
la clase de hoy. ¿Ok? Ok. Listo, entonces Ya. empiezo. Sí. Listo. Buen día, doctora y compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de los grupos vulnerables. En mi caso voy a hablar acerca de los adultos mayores y de las personas discapacitadas. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 se escucha. adelante. Siga. Ay, es que sí, tengo un poquito de problemas con el internet y de pronto no Si sé. quiere puede poner en toda la pantalla o sea, abrir Ah, ok. ¿Cómo se hace? A ver, ¿cómo le... F5 creo que es. Si no puede, siga nomás. Ok. Sí, es que tengo... A ver si es aquí. Bueno, seguimos entonces. En cuanto a... bueno, ya, en cuanto a los grupos vulnerables, la Constitución de nuestro país dice que en el artículo 35 que en este grupo pertenecen las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad, quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, desastres naturales y antropogénicos. El Estado presentará especial protección a las personas con condición de doble vulnerabilidad. Eso es en cuanto a lo que dice la Constitución del grupo de personas vulnerables. En cuanto a la discapacidad, etimológicamente la discapacidad significa la situación de una persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrentan con notables barreras de acceso a su participación social y no solamente social, sino para su desenvolvimiento en actividades cotidianas que pueden ser limitadas por su condición, independientemente del tipo de discapacidad, ya sea física, sea mental, social, o bueno, ya de esto ya vamos a hablar más adelante. Las causas de las discapacidades, podemos enunciar, podemos decir que tenemos la pobreza y la desnutrición, las guerras, accidentes nucleares, enfermedades maternas, medicinas que actúan como teratógenos, ya es bien sabido, accidentes, venenos y plaguicidas y la herencia genética. Y los tipos de discapacidades vamos a tener la discapacidad física, sensorial, intelectual, la psíquica, que es la que el tipo de discapacidad que se destaca en cuanto a la interacción de la persona, por ejemplo, que en la parte social, que interviene en su psiquis, como por ejemplo un autismo. La discapacidad visceral, que se refiere a ciertos procesos degenerativos, progresivos en personas como cardiopatías, diabetes, o enfermedades complicadas. Y discapacidades múltiples, que bueno, su nombre mismo lo indica y no creo que haya que hacer mayor alusión a esto, al igual que las primeras. En cuanto a la distribución de las personas discapacitadas según el CONADIS a nivel nacional, según el último censo, existe en el país un aproximado de 474.484 personas, y aquí tenemos en estas tasas de porcentaje que el tipo de discapacidad.
con el 46,2% para discapacidad física, intelectual el 22,86%, y así con el resto de discapacidades. La auditiva 14,8%, visual 11,59%, psicosocial 5,43%. Esto es una imagen de un artículo que consulté acerca de la distribución mundial de la población con discapacidades en relación con los patrones geográficos de desarrollo. Bueno, las cifras están aquí abajo, como pueden ver. Si le pueden pegar si le pueden dar una pequeña ojeada, no la voy a decir toda por cuestión de tiempo, es bastante amplio. Teniendo China la mayor cantidad de personas de discapacidades, seguida por la India y Estados Unidos. Esto correspondería al top 3 de los países con mayor incidencia de casos de discapacidades. En cuanto a las leyes vigentes que amparan a las personas que entran en este grupo de personas vulnerables, la Constitución de nuestro país, en el capítulo 3º, en los artículos 35, 47, 48 y 49, creo que hasta el 49 creo que abarca la especificación de los derechos de las personas de este tipo de personas con vulnerabilidad, y los voy a leer ahora. Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Bueno, el artículo 35 dice que las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria en ámbitos públicos y privados. Bueno, esto es lo que estaba en la primera diapositiva. En cuanto a las personas con discapacidad, específicamente el artículo 47 dice que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia. Procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se les reconoce a las personas con discapacidad los derechos a la atención especializada en entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieren tratamiento de por vida. 2, la rehabilitación integral y asistencia permanente, que incluirá las correspondientes ayudas técnicas. Rebajas de los servicios públicos en servicios privados y transporte y espectáculos. Exenciones en el régimen tributario, el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. Una vivienda adecuada con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán tanto diferenciado y de los atención especial educados. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, y particular en caso de discapacidad intelectual. Bueno, esto es un poquito largo, pero es lo que dice. Es en cuanto a los derechos de los cuales goza la persona con discapacidad. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios eliminarán las barreras arquitectónicas. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, oralismo y el sistema Braille. El artículo 48 dice: el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que sugieren inclusión social mediante planes y programas estatales, privados, coordinados que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.
la obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas y la obtención de becas de estudio de todos los niveles de educación. La participación política que asegurará su representación de acuerdo con la ley. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Los programas que favorecen al colectivo. Pude investigar que hay varios programas que da el gobierno a este grupo de personas, como podemos ver aquí en esta página. Esto es del CONADIS. Hay programas de jóvenes para jóvenes adultos más que todo como para integración, en los cuales se les enseñan diferentes oficios o diferentes habilidades, como por ejemplo aquí vemos en el primero, pintura y arte, pintura, teatro, música, por ejemplo, inclusión en el deporte, bueno, en diferentes ámbitos. Aquí es uno de los cuales pude poner como referencia. Los problemas que presenta este grupo, bueno, como ya sabemos, la vulnerabilidad vendría a ser el más importante en muchos ámbitos. Vulnerabilidad, sí, la vulnerabilidad en todos los ámbitos, el abandono, la falta de ayuda técnica. Ya que no todos los discapacitados reciben la ayuda técnica que en realidad necesitan, o no hay esa cobertura por parte del CONADIS para que haya una buena redistribución de ayuda técnica para las personas con discapacidad que en realidad necesitan este soporte. Los aspectos sociales positivos y negativos. Bueno, los positivos que puedo citar son los programas de inclusión del MIES, el amparo constitucional, que ya como vimos es bastante amplio, y la exoneración de pagos de aranceles. Los aspectos negativos es que no todos los discapacitados reciben los beneficios establecidos por la ley. O debería haber un mayor, ¿cómo sería? Un mayor seguimiento o un seguimiento más estricto de estas personas con discapacidad por parte del MIES, porque no todas las personas son beneficiarias de estos derechos o de estas ayudas que da el gobierno, y en realidad reciben estas ayudas personas que igual estando en el grado de discapacidad, con un cierto grado de discapacidad, no las precisan de igual manera que personas que están en condiciones más precarias. Otra sería el beneficio económico que reciben, ya no cubre los gastos, el beneficio económico que reciben los discapacitados no cubre el gasto para sus necesidades básicas. La exclusión social que todavía se ve, a pesar de que hay, como vimos, ya hay leyes de inclusión para los discapacitados y el deficiente seguimiento del MIES, como les decía. Bueno, aquí lo que no han nombrado, o sea, ¿qué hace el Estado para garantizar el derecho al trabajo de los discapacitados? Entonces, el Estado, hay una ley que dice que las empresas, que tienen obligatoriamente las empresas que contratar a personas con discapacidad, 25, o sea, por cada 25 empleados, uno debe ser persona con discapacidad. Entonces, en 100 empleados tiene que haber al menos 4 discapacitados. Entonces, es una garantía, bueno, no es tal garantía, pero es una reparación del derecho al trabajo. Ok, digamos. Bueno, en cuanto a los derechos, no lo dice tan específicamente como usted, pero bueno, y aparte que no leí todo lo de la Constitución, primero en honor al tiempo, y va a ser
un Ok, poco solo largo que es, pero textualmente copié todos los artículos y los ítems de cada artículo de la Constitución en cuanto a los derechos sí está, pero no es tan explícito. claro, porque a veces vemos que es como una carga para las empresas el Sí. contratar discapacitados, pero es una obligación porque es una ley que apoya a los discapacitados, ¿no? Ok, sigamos, adultos mayores. Ya, y en cuanto a los adultos mayores, bueno, etimológicamente, sí, hablamos de la persona con avanzada edad. A partir de los 65 años se considera como un adulto mayor. Las características de estos adultos mayores, vamos a tener que van a tener cambios en su actividad física, cambios en la percepción, cambios en su sexualidad, cambios en el horario del sueño, cambios sociales y cambios en el autoconcepto. Ya, el Ministerio de Inclusión Social, el MIE, en su último reporte sobre el estado en este segmento poblacional emitido en noviembre de 2019, confirma que la población ecuatoriana envejecerá aceleradamente con el pasar de los años. Para el 2020 se calcula que habrá 705.000 mujeres y 606.000 hombres de esta edad. No encontré una tabla estadística específica o afirmando estos datos, pero encontré este párrafo bueno, del estudio que decía que para el año anterior, a finales del año anterior, habrá esta cantidad de adultos mayores en el país. Y en cuanto a la distribución internacional, bueno, aquí tenemos una tasa del adulto mayor de la cantidad de adultos mayores en los diferentes países de la región. Como vemos aquí, que en esta imagen a la izquierda, en la parte de abajo, que Chile es el país con más personas longevas, tiene en 60%, seguido por Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia están ahí casi igual. Los mayores Chile, Argentina y Colombia. Bueno, y en cuanto a las leyes que amparan a este grupo de personas, el artículo 36 de la Constitución dice que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público, privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, protección contra la violencia. Se considerará personas adultas mayores, como ya les dije, a las que sean mayores de 65 años. El artículo 37 dice que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: atención gratuita y especializada de salud, así como acceso gratuito a medicinas, el trabajo remunerado en función a sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones, la jubilación universal, rebajas de servicios públicos y servicios privados de transporte y espectáculos. Exenciones en el régimen tributario, exoneración del pago por costos notariales, registrales, de acuerdo a la ley, el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respecto a su opinión y consentimiento. Perdón, que estoy un poquito resfriado. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención personal en adultos mayores que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas
comunidades, pueblos, nacionalidades. Asimismo, fomentará el mayor grado de posible autonomía personal y participación y la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación, cuidado diario en un marco de protección legal integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no pueden ser atendidos por sus familiares o para quienes carezcan lugar donde residir de forma permanente. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación del trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia y desarrollará programas de capacitación laboral y función de su votación y sus aspiraciones. El desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. Esta ya es la última de las leyes. La protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o negligencia que provoque tales situaciones. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y espirituales. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad. En caso de condena a pena privativa de la libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto. Y en caso de prisión preventiva, se someterá a arresto domiciliario. Protección del ciudadano y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas y adecuada asistencia económica, psicológica que garantice estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. Listo. Eso en cuanto a las leyes que amparan a los adultos mayores. Los programas que favorecen a este colectivo, pude averiguar que hay igual que como el gobierno da diferentes tipos de talleres, como en el caso del grupo anterior, como aquí puedo citar algunos, como talleres de gimnasia, talleres de bailes de salón, taller de coro, taller de manualidades, taller de danza nacional. Bueno, aquí los estamos viendo. También tienen un bono, muchos adultos mayores de escasos recursos, pues tienen un bono de desarrollo. Sí. Ok, siga. Y problemas reales que presenta este grupo. Bueno, como ya he sabido, este grupo es más vulnerable y ya empiezan en cuanto sí, son más vulnerables en cuanto ya a enfermedades. La longevidad, bueno, ya he sabido que sí, son las personas longevas, las personas con mayor riesgo de presentar ya enfermedades Crónica. por la edad misma, en especial procesos fisiopatológicos, progresivos degenerativos, la situación familiar, la viudez, el abandono del adulto mayor y problemas emocionales. Vendrían a hacer eso. Ok. Y ya. Bueno, muy bien. Sí subió usted al aula, ¿verdad? ¿Esto? No, doctora, lo que pasa sí, es que mi computadora se me dañó y estoy con esta prestada. Ya entonces, por favor, No la aproveche alcancé. que desde esa computadora pueda subir Ajá, de una sí, vez doctora. la tarea, ¿no? Esta la conseguí ahorita en la mañana. Ok. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, el compañero Daniel. Listo, doctora, ya voy. Ahí voy compartiendo. Okay. Qué raro,
solamente le comparto pantalla. Se puede ver. Sí se visualiza, Sí, pero en pantalla completa. sí. Ok, ya. Bueno, como tal, mi tema era la de los niños, las enfermedades vulnerables, y luego venía lo de los niños, niñas y adolescentes. Pero, o sea, primero puse lo de los niños, niñas y adolescentes, y después puse lo de las enfermedades vulnerables, raras, y todo eso. Ya, entonces voy a comenzar con los niños, niñas y adolescentes, o NNA. Ya, los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos básicamente humanos generales que los adultos, y también derechos específicos derivados de básicamente sus necesidades especiales. Como tal, la UNICEF y la ONU básicamente dicen que los niños no son propiedad de sus padres, ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad como tal. Son seres humanos y son titulares de sus propios derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos que es preciso convertir en realidad para que los niños puedan desarrollar todo su potencial. Y la Convención ofrece una visión básicamente del niño como un individuo y también como un miembro de la familia, de una familia y de una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiadas para su edad y su etapa de desarrollo. Ya, entonces, al reconocer los derechos de la infancia de esta manera, la Convención concibe al niño como un ser integral. La Convención reconoce la dignidad humana fundamental de todos los niños y la urgente necesidad de velar por su bienestar y desarrollo, claro, ya que son una población muy indefensa como tal. Deja clara la idea de que todos los niños deben tener derechos y una calidad de vida básica en lugar de ser un privilegio que pocos disfrutan. Ya. Eh, Entre básicamente los instrumentos jurídicos creados en el país con el objetivo de garantizar los derechos básicos de los niños y niñas, básicamente las legislaciones que protegen a estos niños, la Constitución está dentro de lo que sería la Constitución Política del Ecuador, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y a nivel internacional lo que sería la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos. Estos instrumentos como tal buscan velar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas y adolescentes como tal. Ya, entonces, ya, aquí. Ya, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ya, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como tal, son una declaración de los principios del Estado, son una declaración de principios que básicamente los Estados, al ratificarlas, se comprometen a cumplirlas. Los derechos los pueden encontrar en los documentos básicamente de la Convención de los Derechos del Niño. Este documento se aprobó básicamente el 20 de noviembre de 1986 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue ratificada por el Estado en 1990. Ya, básicamente los niños, niñas y adolescentes constituyen un sector importante de la población ecuatoriana. O sea, la constitución vigente, aprobada mediante el 2010, aprobada el 2008, consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo tercero, que nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria, que básicamente son los niños. Ya, es así que básicamente es el artículo 44 de la Constitución que se establece como obligación del Estado brindar básicamente una protección, lo que sería un apoyo y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en básicamente su proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, de sus capacidades, potenciales, aspiraciones, básicamente que se debe dar dentro de un entorno familiar, escolar, social y comunitario, y dentro de un entorno también de afectividad y seguridad. También tenemos el artículo 45 del mismo cuerpo legal, en el cual se manifiesta que los niños y niñas y adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el respeto a la vida, a la libertad, a la no discriminación, a la libertad de asociación, etc. Eh, así como también a los que básicamente son específicos para su edad, obviamente. En el segundo inciso se establece, del mismo artículo, del artículo 45, se establece que los niños, niñas y adolescentes, como tal, tienen un derecho a la integridad física y psíquica, a su identidad, a lo que sería un nombre y ciudadanía, a lo que sería la salud, protección, salud integral y a la nutrición, lo que sería educación, cultura, deporte, recreación, seguridad social,
lo que sería tener una familia, disfrutar de una convivencia familiar y comunitaria, a una participación social, al respeto de su libertad y dignidad, al ser consultados en los asuntos que se los afecten, a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de su pueblo y nacionalidad, y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. Básicamente, entre estos dos buscan el bienestar general del niño, tanto físico como psicológico y educacional. Ya. El Estado ecuatoriano como tal deberá adoptar las medidas que sean necesarias primero, para la atención prioritaria de los niños menores de edad, garantizando su nutrición, salud, educación y cuidado. Segundo, lo que sería una protección contra la explotación laboral, que se ve mucho ahorita en el caso de estos niños venezolanos que pasan vendiendo cositas en la calle. O sea, es complicada la situación igual, pero igual se les debe dar protección contra la explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a estos menores de 15 años y promoviendo la erradicación del trabajo infantil. En lo que sería en los adolescentes, el trabajo será de forma excepcional, siempre que éste no comprometa su educación ni ponga en riesgo su integridad física, psíquica o emocional. Ya, como tercer punto, en el caso de niños, niñas y adolescentes que básicamente tienen una discapacidad, recibirán una atención preferencial para una integración social e incorporación básicamente de lo que sería el sistema regular de educación. En cuarto punto también tenemos que básicamente está lo que sería brindar protección contra todo tipo de violencia, lo que sería maltrato, explotación sexual, uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los niños, consumo de bebidas alcohólicas y sustancias nocivas para su desarrollo y salud. Y en el inciso 5 tenemos que también se cumple lo que sería la protección y asistencia especial cuando él o la progenitora se encuentran privadas de la libertad y lo que sería el niño, la niña o adolescente sufra una enfermedad crónica o degenerativa, así como también en el caso de los desastres naturales, conflictos armados o todo tipo de emergencias. Ya. La legislación principal que como tal protege a los niños es el CDN, que es el Código de la Convención de Derecho del Niño, que básicamente cuenta con 4 principios principales. O sea, son 4 principios principales que tiene. El principio de la no discriminación, el principio de velar siempre por el interés superior del niño, el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el principio de la participación y ser escuchado. Ya. Uno de los organismos y también una legislación como tal que protege a los niños es el CNA, que es básicamente el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, el Código de la Niñez y la Adolescencia básicamente es un conjunto de normas jurídicas que regula el ejercicio y la protección de sus derechos, básicamente del niño. El código tiene la finalidad de asegurar la protección integral a la niñez y la adolescencia. Básicamente el niño es básicamente todo ser humano que no ha cumplido 12 años, lo consideran todo ser humano que no ha cumplido 12 años, y adolescente básicamente se lo considera como todo ser humano entre 12 y 18 años. Los principios básicamente fundamentales son la igualdad y la no discriminación. La corresponsabilidad del Estado, lo que sería la sociedad y la familia. El interés superior de los niños, las niñas, son una prioridad absoluta en la formulación y la ejecutación política. Ya, básicamente estos derechos, o sea, el Código de la Niñez y la Adolescencia, los derechos están divididos en 4 grandes grupos. Que básicamente son los derechos a la supervivencia, los derechos de protección, los derechos relacionados con el desarrollo y los derechos relacionados con la participación o derechos de participación. Ya. Los derechos de la supervivencia como tal, ahí están cortitos, pero son más, o sea, están dentro de los derechos de la supervivencia, que está derecho a la vida desde su concepción, derecho a conocer como tal, a conocer a sus progenitores y mantener relación con ellos, a ser cuidados por ellos y mantener como tal relaciones afectivas permanentes con sus padres, o sea, con los progenitores, y regulares. Tienen derecho a tener una familia y a una convivencia familiar, a desarrollarse dentro de un ambiente familiar y dentro de su familia biológica, si se puede. Ya. Tienen derecho a la protección prenatal,
sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la mujer embarazada hasta los 90 días después del parto, o sea, básicamente el aborto como tal, o a quitarle la vida después de esta edad, después del parto. A la lactancia materna, tienen derecho a la lactancia materna, tienen derecho a la atención al embarazo y parto, a una vida digna que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral y tienen derecho a la salud, principalmente lo que sería el acceso gratuito a los servicios de salud. Son niños. Debe darse una atención prioritaria en estos casos. Un acceso prioritario a lo que serían medicinas y a información y educación y a un ambiente sano principalmente. Ya, dentro de otro grande grupo que son los derechos relacionados con el desarrollo, está otro conjunto de derechos que está el derecho a la identidad, que básicamente es a un nombre, a una nacionalidad, a la identidad cultural, que básicamente es conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y sus valores espirituales, culturales, religiosos y lingüísticos. Tienen derecho también a la identificación, a ser inscritos inmediatamente después del nacimiento con los apellidos paternos y maternos y a respetar sus nombres y apellidos como tal. Tienen un derecho a la educación, muy importante, la educación laica de calidad que respete su cultura y la especificidad de cada lugar, que atienda las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo con discapacidad, y que sea libre de violencia. Tienen derecho a la vida cultural, principalmente lo que sería participar libremente en todas las expresiones de su vida cultural, y también tienen derecho a la información, que básicamente consta de buscar y escoger información y utilizar diferentes medios y fuentes de información adecuadas, veraz y pluralista, y a ser protegidos de contenidos violentos y usos inadecuados. Ya. Ahora, el derecho de lo que sería derechos de protección, tenemos lo que sería la integridad, o sea, derecho a la integridad personal, que básicamente es que se respete su integridad personal física, psicológica, cultural y afectiva, y sobre todo sexual. Y no podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. Tienen derecho también a libertad personal, lo que sería dignidad, reputación, honor e imagen. Y básicamente se prohíbe la utilización en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso, lo que serían noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de maltrato. Tienen derecho a la privacidad e inviolabilidad del hogar y otras formas de comunicación. Tienen derecho al respeto a la intimidad de su propia vida privada y familiar y de su domicilio. A los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen derecho a que disfruten de una vida digna y dotados de la mayor autonomía posible. Tienen derecho a la protección y asistencia especial de sus padres. Tienen derecho a la protección especial en casos de, de desastres y conflictos armados internos o internacionales. Y sobre todo una atención prioritaria que se les debe dar. Y evitar el reclutamiento o participación de actividades hostiles armadas de los niños. Ya, y por último tenemos los derechos de participación, los cuales tienen derecho a la libertad de expresión, los cuales constan de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo oralmente, por escrito o cualquier otro tipo de medio que elijan, con las restricciones del caso. Derecho al derecho a ser consultado básicamente en todos los asuntos que le afecten en relación con lo que sea su madurez y edad. No podrán ser presionados u obligados para expresar su opinión. Tienen libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y tienen libertad de reunirse públicamente y pacíficamente con las personas que quieran. Ya, los derechos de los niños. La Convención sobre los Derechos de los Niños básicamente es el tratado ampliamente ratificado en la historia, que básicamente se establece como tal una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica, el bienestar, la educación, la recreación, lo que serían las actividades culturales y lo que serían medidas especiales necesarias para su protección. La convención tiene varios principios fundamentales que sustentan todos los demás derechos,
de la infancia, y se trata de la no discriminación, el interés superior del niño, lo que sería el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo y a la opinión del niño como tal. Las características de los derechos son un mecanismo de potencialización, integridad y fortalecimiento de cada uno desde el ejercicio y goce efectivo. Pues básicamente están construidos desde lo que sería la dignidad y el desarrollo humano y social. La reivindicación histórica de los derechos humanos ha incluido a un gran número de sectores sociales como mujeres, indígenas, campesinos, niños, niñas, lo que serían grupos poblacionales que en momentos específicos han sido excluidos, silenciados, omitidos o básicamente oprimidos. Ya, entre los principales derechos de la niñez tenemos el derecho a la vida, universalmente, el derecho a un nombre, a un nombre y una nacionalidad, derecho a vivir en una familia, lo que sería el derecho a la educación y a una buena educación. Como ya les mencioné, dentro de esto cabe la educación sin violencia, que se adapte a sus creencias culturales, etc. Tenemos el derecho a ser atendidos como prioridad en situación de peligro, derecho a ser protegidos contra toda forma de abuso y explotación infantil en todos los sentidos, tanto sexual, laboral, todo tipo de explotación, el derecho a la salud prioritaria principalmente, derecho a recibir atenciones especiales, derecho a recibir amor y comprensión. Dentro de esto cabe lo de la familia, querer nacer y crecer junto a sus progenitores, tener un ambiente afectivo. Tenemos el derecho a la recreación, derecho a la participación y lo que sería el derecho a la paz. Ya. Aquí tenemos lo que serían las enfermedades catastróficas definidas por el Ministerio de Salud Pública. Ya. Las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas también. Entonces voy a comenzar primero con las enfermedades catastróficas. Las enfermedades catastróficas. Básicamente estas constituyen como tal o forman un conjunto limitado de patologías de baja prevalencia que tienen un alto impacto económico. Y según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades catastróficas son aquellas enfermedades cuyo tratamiento de estas enfermedades involucra un costo directo mayor al 40% del ingreso del hogar. Estas enfermedades requieren un procedimiento complejo tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Entre los países de América Latina con mayores ingresos, principalmente en Uruguay, es uno de los que más avanzados en este tema. Así que en Uruguay, en 1980, se creó el Fondo Nacional de Recursos que ayuda a este tipo de personas con este tipo de enfermedades. Una enfermedad catastrófica, básicamente, es una enfermedad devastadora que casi siempre es incurable, que necesita muchos recursos económicos, como ya dije, el 40%, y de muchos cuidados médicos, y casi siempre paliativos, y de constante soporte emocional del paciente y su familia. Este concepto de enfermedad, pobremente definida y entendida, incluye básicamente pacientes con cáncer terminal, a lo que serían a los cuadriplégicos por accidente, a los trasplantes de la médula y a otros órganos sólidos, lo que sería tratamiento de cánceres, pacientes con enfermedades renales terminales, básicamente en programas de hemodiálisis, además de considerarse dentro del concepto de enfermedades catastróficas, lo que sería el costo económico, el tratamiento y la devastación total que produce la enfermedad sobre la salud. Y básicamente, en conclusión, la enfermedad puede ser considerada como catastrófica por su calamitosa naturaleza y por su costoso tratamiento. Ya, estas enfermedades han sido recientemente reconocidas como un problema mayor de la salud pública. La mayoría de la población ecuatoriana no tiene una cobertura de salud pública ni privada, y para cubrir este tipo de enfermedades, ni el desastre financiero intrínseco asociado a los altos costos de los cuidados de las enfermedades. Ya, las enfermedades catastróficas definidas por el Ministerio de Salud Pública son: la primera, todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas. Perdón, ahí sí. Segunda, todo tipo de cáncer, como ya mencioné. Tercero, un tumor cerebral en cualquier estadio y de cualquier tipo. 4, insuficiencia renal crónica. Estos son los tipos, o sea, una lista de básicamente enfermedades catastróficas, como tal, las que entran principalmente. 5, como ya dije, trasplantes de órganos, médula, riñón, hígado, órganos sólidos. 6, secuelas de quemaduras graves, principalmente de segundo o tercer grado. Malformaciones arteriovenosas cerebrales. 8, síndrome de Klippert-Trenaunay.
Y 9, aneurisma torácico, aneurisma tóraco-abdominal. Ya, y aquí puse como tal un ejemplo de lo que sería una enfermedad catastrófica. Y decimos que el cáncer de la vesícula es muy poco común y ocurre más frecuente en mujeres. Y los síntomas incluyen lo que sería ictericia. ¿Por qué vesícula? No? Ictericia, dolor más arriba del estómago, la fiebre, las náuseas, los vómitos. Las personas con cálculos en la vesícula raramente como tal presentan este cáncer. Y por eso se considera una enfermedad catastrófica. Entonces, el cáncer de vesícula puede ser muy difícil de tratar, porque a menudo no se detecta hasta que ya se haya desarrollado hasta periodos muy graves. Entonces, las opciones de tratamiento incluyen la cirugía, la quimioterapia, la radiación o una combinación de terapias como tal. Entonces, eso es muy costoso y para las personas que no tienen una accesibilidad a la salud pública o a la salud privada aún más, es muy complicado. Ya. Enfermedades raras o huérfanas. Ya. Las enfermedades raras básicamente se caracterizan por básicamente una amplia diversidad de síntomas y signos que varían en sí no solo de una enfermedad a otra, sino también de un paciente a otro que sufre la misma enfermedad. Debido a la baja prevalencia de cada enfermedad, hay poca experiencia médica, los conocimientos médicos son escasos, la atención médica es inadecuada por los bajos conocimientos que se tienen y la investigación es limitada. Los síntomas relativamente comunes de estas enfermedades pueden ocultar otras enfermedades subyacentes y conducen a un diagnóstico erróneo y a retrasar como tal el tratamiento. Esas son enfermedades que se presentan muy pocas veces y por lo tanto o no son estudiadas o tienen síntomas difusos en los que no se encuentran, se confunden con otras enfermedades y el tratamiento y el diagnóstico se alarga mucho. El hecho de que a menudo no exista una cura efectiva se suma al alto nivel de dolor y sufrimiento que básicamente sufren los pacientes y su familia. Las enfermedades raras como tal no solo afectan a las personas diagnosticadas, también tienen un impacto sobre la familia, sobre los amigos, las personas que los cuidan y la sociedad en general. La mayoría de las enfermedades afectan a más de un órgano vital como tal, presentan un alto grado de complejidad diagnóstica y tienen un curso de cuadro clínico crónico como tal, y son progresivamente debilitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 8.000 patologías registradas como raras, como huérfanas. En el 90% de los casos su origen se atribuye a factores genéticos, o sea, en un 90% de los casos se puede decir que es congénito, genético. Pocas veces aparecen procesos infecciosos. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador registra cerca de 150.000 personas afectadas con estas enfermedades raras. Las personas con enfermedades raras o huérfanas, previo a un proceso de inscripción y clasificación, pueden beneficiarse del bono Joaquín Gallego Lara y recibir una asignación mensual de $240. Esto es muy importante, es una gran ayuda que ofrecen. El bono no, se da principalmente a las personas discapacitadas, muy importante para los niños con síndrome de Down, apoyo de sus padres y todo eso. Es muy importante. Ya, y también tenemos la clasificación de las enfermedades raras, como tal. Que uno de los aspectos más delicados para lo que sería el desarrollo epidemiológico de las enfermedades raras es que son básicamente invisibles en los sistemas de información sanitaria, dada la falta de sistemas apropiados de lo que sería codificación y clasificación de estos. Si una enfermedad no figura en una lista de enfermedades, es casi como un sinónimo de que no existiera. O sea, no existe una única lista de enfermedades raras que diga, bacán, esta puede tener el paciente. O sea, no, eso no es así. En otras palabras, no existe un único inventario consensuado que permita conocer el universo de todas estas enfermedades, de patologías que podría tener un paciente. Precisamente, este punto es uno de los considerados como básicos desde las acciones de la Unión Europea, y por ello recomienda el desarrollo básicamente de este inventario en el marco de la próxima edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades Raras de la OMS. Ya. Por lo general, la investigación no solo es escasa, sino que también está muy dispersa en equipos de investigación no siempre bien coordinados. Por último, la falta de políticas sanitarias específicas para las enfermedades raras y la escasez de experiencia generan básicamente retrasos en el diagnóstico y dificultades para la asistencia. Esto conduce a deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales adicionales, más que todo prolongar el dolor del paciente. Las entidades públicas contabilizan 106 afecciones consideradas como las más frecuentes entre ellas. Básicamente, las enfermedades raras más frecuentes son las lisosomales, la fibrosis quística, el Huntington, anemia de Fanconi, Gaucher, Larón,
síndrome de Marfan, el cromosoma X, la feniceltonuria. Y ahí terminaría mi exposición. Ok. Bueno, señores, bueno, usted nos ha centrado tanto, sobre todo en lo de niño y adolescente, nos ha centrado tanto en las estadísticas, el número de niños que hay en el país, etcétera, etcétera, las características de los niños, bueno, se ha centrado más en los derechos. Es que sí, Ok. sí, ajá, me centré más en los derechos porque estaba leyendo el Código de la Niñez y la adolescencia y me gustó, entonces me puse a leer eso. Correcto. Bueno, ya hemos hecho la exposición, entonces el próximo día presentaremos la investigación, que solo es un Word referido a los derechos humanos. ¿Ok? Bueno, señores, entonces, por favor, no se olviden de subir todo al aula para poderle calificar y nos veríamos el próximo miércoles. Muchísimas Listo, doctora. gracias. Que pasen bien. Hasta A luego. usted, doctora. Cuídense. Muchas gracias. Tenga buen día. Gracias, hasta luego.